Lo que yo decía era que para mí el gobierno ahora sí quiere ganar las elecciones. El gobierno, todo el justicialismo, el kirchnerismo, me da la sensación que ahora sí queremos ganar las elecciones. Esa era una idea que yo me venía dando vuelta todos estos meses, sobre todo antes de las primarias, y poco tiempo después veía que no pasaba nada, y ahora veo que pasan cosas, aparte de las buenas medidas que tomó el gobierno, ¿no? Estas medidas económicas que ayudan a la población. Pero me da la sensación que ahora sí, por fin está la campaña en marcha y siento que tienen ganas de ganar. Me gustó mucho Kicillof y los actos de Kicillof que está haciendo. Lo veo así. Lo de Kicillof, es la verdad que como se llama, nos supera a todos porque es peronismo puro, es peronismo puro, peronismo real, posible, puro. Gobierno nacional. ¿Estamos viviendo el peor momento económico? Estamos en el peor momento económico, ¿no? Sí, una inflación del 12%, sí. 12%. Si bien hay, en algunas provincias hay pleno empleo, La Rioja tiene pleno empleo, por ejemplo. Nosotros tenemos con índices de desempleo muy bajos, aún así la plata no alcanza y una inflación generada, habría que explicarlo técnicamente y yo no soy capaz de hacerlo, generada a partir del préstamo que da el FMI y la necesidad de pagar con dólares ese préstamo, esos miles de millones de dólares que hay que pagar anualmente. Aún así estamos, y en esto coincidimos seguramente y con los que nos están viendo, nos están escuchando, vivimos el peor momento económico de nuestro país. Y aún así hay medidas económicas, como por ejemplo la devolución del IVA, o como por ejemplo lo que hablábamos en el otro momentito que tenía que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias. Si estas medidas se toman en el peor momento económico de nuestro gobierno, acá no sé si se puede decir o no, pero decime por qué carajo no las tomamos antes, cuando estábamos mejor. ¿Por qué no las tomamos antes, estas medidas? Y debe ser por montones de factores que se nos escapan, sumatoria de factores. Igualmente quiero rescatar que sí estamos en un muy mal momento económico, pero no estamos en el peor momento político. Los que tenemos muchos años y que hemos pasado mucha historia del país, hemos vivido momentos de falta de institucionalidad total, de pérdida del rumbo, hemos estado al borde de la disolución. No lo digo para consolarnos solamente, sino para saber que no estamos en el peor momento, estamos a 40 años de democracia, defendiéndola, dando un paso muy importante como son las elecciones. Y yo también creo, Edu, que hay como es la diferencia para mí entre alianzas electorales y lo que eran partidos políticos, en nuestro caso movimiento. Cómo esas fuerzas que no eran tan afines, que tenían muchas diferencias, que se paraban dentro del peronismo, pero en lugares bastante distantes, cómo se van abroquelando y se van organizando al interior del movimiento, al interior de lo que sería para el común de la gente un partido político que no tienen los otros candidatos. Los otros son en el caso de Juntos por el Cambio es una alianza electoral, en el caso de La Libertad Avanza, y me limpio la boca porque de libertad tiene nada y de avance tiene mucho menos, para mí está promocionado, para mí no por las informaciones, por fuerzas extranjeras, por fundaciones norteamericanas. No es ni siquiera una alianza electoral, no llega ni a eso siquiera. Y no es lo nuevo. Y no es para nada lo nuevo. Compañeros, entonces, no es lo nuevo. Ese optimismo que sentimos de que por fin nos estamos organizando, abroquelando, y atrás de líderes como puede ser Sergio Massa, tan resistido, inclusive por nosotros mismos al principio, o por Axel Kicillof, que en nuestro caso siempre le tuvimos muchísimo entusiasmo y creemos que tiene un gran futuro político, nos da la pauta de que lo que pasamos fue exactamente una paso. No es la elección, nos encaminamos a la elección y nos encaminamos con otros aires, con otras fuerzas, con otras ínfulas. Yo, en lo particular, yo creo que vamos a ganar. Massa, nuestro candidato, va a ser presidente de la Nación.
Yo en eso confío, yo sé que va a ser así, confío. Balotaje de por medio, pero vamos a ser nuevamente la fuerza que gobierna este país. Veamos esto también, para ponerlo en contexto. El gobierno, la verdad que uno no puede dejar de pensar el futuro si no reflexiona y pone en números el pasado. Porque si no parece que esto es, somos fundacionales, esto empieza cuando nosotros llegamos. Y no, hay una historia. Pensemos en el gobierno de Macri, el peor gobierno de la historia, ¿sí? Con 48.000 millones de dólares a favor, sin deuda del país, sin guerra y sin pandemia, aún así no fue reelecto. Y este gobierno, con guerra, con pandemia, con decisiones políticas que podrían haber sido otras, con equivocaciones sin duda, hay equivocaciones que sin duda las tenemos que pensar para no volverlas a repetir, pero aún así con medidas económicas que terminan beneficiando a los trabajadores. Y creo que en eso, y coherencia en muchos aspectos. La coherencia, que es lo que yo siempre me defino como coherencia, que se condiga lo que digo con lo que hago. Con lo que digo, con lo que hago. No van a quedar deudas al final de este mandato de Alberto Fernández, van a quedar deudas sin cumplir, sí van a quedar deudas sin cumplir. Pero sin duda es infinitamente superior al gobierno de Macri. Y si queremos mirar hacia adelante, si queremos mirar hacia futuro, miremos, entren a las redes, miren la propuesta de Patricia Bullrich. Escúchenla hablar a Patricia Bullrich. Escúchenla hablar. Por favor, no hay una intervención de Patricia Bullrich que sea coherente, en la que uno encuentre un mensaje claro de hacia dónde quiere ir. Lo único que deja claro es exterminar el kirchnerismo. Eso sí. ¿Sí? Como medida de odio, que genera más odio, y ahí está... Genera violencia. Genera violencia, y ahí está el atentado contra Pablo Dugan. Por ejemplo. ¿Sí? La aparición de cruces esvásticas en algunas escuelas. En el 113, en el Instituto 113 de San Martín. Pusieron un falcón verde y, viste, es un ataque total a... En la Universidad de La Matanza también hubo un cartel, un pasacalle también. Sí. Digo, esos discursos de odio se condicen y son coherentes con todas estas situaciones que estamos viviendo, sí, de violencia simbólica en algunas universidades y en algunas escuelas. Entonces, pero no hay claridad en lo que dice Patricia Bullrich. Ahora sumó a Kovadov es un filósofo, sí, para ayudarnos a pensar y va a cobrar plata ese tipo por un cargo para ayudar a pensar que no se supone que si quiere ser gobierno porque ya pensó qué país quiere tener, a pensar qué cosa va a ayudar Kovadov. Bueno, entonces, pero yo les invito a cualquiera que nos mire a nosotros a que entre al TikTok de Patricia Bullrich y que vea el TikTok en donde dice que ella se parece a la China Suárez. Tengo algo de parecido a la China Suárez. Bueno. Que miren el TikTok. Pero que pretende un toque de humor. Quizás, sí. Pero, digo, me hace acordar a Reta bailando folclore. Sí. Parece que lo que hicieron, me parece que la propuesta es humanizarlo y en realidad lo que genera es la ridiculización de esos candidatos, sí, que se prestan sin mucha cabeza, sin mucho entender que está en juego el destino de un país, a ese ridículo. Entonces el eje lo ponen en otro lugar. El eje de la campaña no está en la propuesta concreta para que nosotros vivamos mejor, para que el conjunto de la población viva mejor, sino que la propuesta de la campaña tiene que ver con hacerla más risueña, más humana, pero que no muestra la realidad, muestra una verdad relativa a partir de una campaña que no tiene propuestas concretas. Podría aprovechar lo de Lady Malbec, podría aprovechar ella, ¿no? Que, ¿no es cierto? Como le dan trago, bueno, podía aprovechar eso. Bueno, eso ahora encima dice que se parece... Hasta si se quiere, nosotros lo podríamos evitar, lo del trago y todo eso. No, nosotros sí, pero digo, si ella quiere humanizarse, aprovechar eso. No ridiculizarla a ella, no ponerla en ridículo a una candidata. Porque para nosotros es importante que haya candidatos. Sí. Es importante la competencia democrática. Sí. Para nosotros eso es importante. Y lo tomamos en serio. Y nos tomamos en serio las medidas. ¿Quién es cada candidato? Sí. Ahora, que la propuesta y que la devolución de los candidatos también sería seria, porque eso es tomar con seriedad al pueblo, no banalizar las necesidades de un pueblo. Ahí me parece
Estoy totalmente de acuerdo en eso, es que nos toman por tontos, por superficiales, porque vamos a ver solo el titular, porque no vamos a profundizar, y entonces salen todas estas cosas. Este intento de humanizarlo a Milei, con un romance, verdadero o no, cuestión de su vida privada, que no nos tendría que ir ni venir, no nos importa, sea una novia, un novio, quien sea. Pero este intento cae por tierra totalmente cuando él habla de mogólicos, Sí. cuando él desvaloriza la opinión de una mujer, Sí. cuando le dice tarada a una periodista. Sí. Entonces no hay forma de maquillar eso Yo o creo de que a lo mejor- hacerlo ver cercano. o cuando habla de un jefe de Estado diciendo que es el representante del demonio acá en la tierra, Sí. del maligno en la tierra, utiliza sus palabras, porque el Papa es un representante del Estado, es una autoridad estatal, Sí. representa un Del Estado, Vaticano, del Estado claro, Vaticano, por supuesto. está hablando de otro Sí. presidente, por decirlo de alguna forma, Tal porque cual. no es elegido democráticamente, o sí es elegido democráticamente, no sé, pero digo, porque no soy católico, No, digo, pero siempre claro, insulta a todo el mundo. y cuando lo ves a Patricia Bullrich, y yo les invito a ver los TikTok de Sí. Patricia Bullrich, a ver los TikTok de Milei, Sí, darle no elemento a analiza, los no nos toma en compañeros. serio, no hay propuestas Sí. concretas, hay propuestas jugadas, de alguien que juega con la ira, este ministerio afuera, Sí. es toda una propuesta jugada, innecesaria. Sí. Digo, si mañana Sergio Massa sale haciendo ridículo porque piensa que va a ganar más votos, también se lo vamos a decir Sí. porque es nuestro candidato y No. tenemos la obligación de Y es que decírselo. se pierden los votos, se pierden. A mí me gustaría ir más por el lado que vos comenzaste, Nos queda que un fue... minuto, ¿eh? Sí, bueno, solamente el resumen entonces. Tuvimos un gobierno con problemas durante 4 años, Sí. como decíamos. ¿Por qué las medidas se toman ahora y Y no nos antes? hacemos cargo de esos problemas. Está bien, los momentos políticos son diferentes. Tenemos fortaleza política, tenemos institucionalidad. La quisieron mostrar como que no había ningún tipo de institucionalidad. Los saqueos un día aparecieron y desaparecieron. Los problemas, todo el tiempo aparece un problema nuevo, a los 5 minutos desaparece. Como inventan campañas en contra de las medidas que vamos tomando, es interesantísimo que ahora la agenda la proponga el gobierno. Por eso yo digo que ahora tenemos ganas de ganar, porque nosotros proponemos la agenda y se conversan sobre las medidas que tomamos un gobierno nacional y popular para mejorarle la vida a la gente. No tenemos ni ganas más de ni ganar, menos. no tenemos ganas de ganar. Vamos a ganar. Massa Por presidente, supuesto. Axel gobernador, Por Federico supuesto. Meca, intendente de San Isidro.